Bueno, vamos a hablar del costo político, ya se lo preguntamos ya así directamente a Fernando González, que está allí en Clarín, a Sergio Bernstein. Gracias por acompañarnos esta noche, 20:43. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno. Te digo, Franco, que el costo político obviamente que empieza a ser alto después de los 100 días de cuarentena. No por nada, Horacio Rodríguez Larreta estuvo el fin de semana reunido con el gabinete y está hablando internamente de hacer todo el esfuerzo para bajar el famoso RO de la ciudad de Buenos Aires para poder, a partir del 17 o del fin de semana posterior al 17, ver la posibilidad de flexibilizar, de abrir, de retroceder, de volver a una cuarentena más abierta como la que teníamos la que teníamos hasta hoy directamente, porque todavía teníamos eso. Lo mismo Axel Kicillof, el gobernador, tuvo una videoconferencia con los intendentes de Gran Buenos Aires y planteó límites para la cuarentena. Si bien es el más duro, si bien la provincia de Buenos Aires, los funcionarios son los más duros con la cuarentena, plantean límites que en algún momento tienen que empezar a flexibilizar. Quizás la nota discordante la dio el presidente, ¿no? Que hoy hablando con el Chaco, lo que dijo es que le tenía miedo a la cuarentena inteligente. El término de cuarentena inteligente, que es tratar de salvaguardar algunos espacios, sobre todo de la economía, para que funcione, para que no caiga la Argentina. Y dijo, bueno, la cuarentena no diferencia entre peronistas, radicales, el virus, ¿no? Entre inteligentes o menos inteligentes. No ese es el planteo. El planteo de la cuarentena inteligente tiene que ver con salvar espacios de la economía. No es inteligente que caiga la economía, la actividad como cayó 26%, el mayor récord de la historia. Claro. No es inteligente que 20.000, 30.000 comercios estén cerrados. Me parece que el concepto es otro y es ir a los lugares para poder salvar el futuro de muchos espacios económicos como lo necesita la Argentina. ¿Qué dice Sergio del costo político? Fran, la verdad que ya el costo político ha sido enorme. En los últimos sondeos, acabo de terminar uno con D'Alessio, y la verdad que la caída en la imagen de la gestión del gobierno ha sido muy significativa. También cayó la imagen del presidente. Esto ocurre en todo el país, pero sobre todo en el área metropolitana y en particular la ciudad de Buenos Aires. Me parece que el costo ya es muy grande y bueno, entramos ahora en un terreno complicadísimo, porque piensen ustedes que la preocupación por las consecuencias económicas del coronavirus es muchísimo más significativa que el miedo a contagiarse, ¿eh? Y luego hay mucha preocupación por la incertidumbre económica, por la inflación. Se incrementó de manera notable la cuestión de la inseguridad como preocupación de la ciudadanía, con lo cual estamos ante una situación, yo diría, ya en semáforo amarillo. Me parece que no hay mucho más margen. Uno entiende, obviamente, la preocupación de las autoridades por la cuestión sanitaria. Me parece que ya estamos en un terreno en el cual, hagan o no hagan, todo es un costo político muy grande. Ahora, Sergio, vos recién hablas de un costo político que se incrementa, del apremio económico que se incrementa, del impacto en la inseguridad. Y yo también pensaba del impacto en la desconfianza en la clase política. Porque digo, a 100 días necesitamos tiempo para prepararnos porque ahora sí, porque el último esfuerzo. ¿Y qué se hizo hasta ahora? Podría preguntarse alguien. Bueno, la verdad es que efectivamente hay una caída también de la confianza en el gobierno, pero yo diría esto no es algo solamente vinculado estrictamente a lo sanitario. La verdad que yo no tengo información real de cuánto la gente entiende del esfuerzo hecho, o cuántas camas más, o cuántos respiradores más. Sería interesante hacer un sondeo específico al respecto, Caro, pero yo creo que hoy hay un elemento que es fundamental, que es un común denominador en toda la Argentina, hayan votado al Frente de Todos o a Cambiemos, que la preocupación por la situación económica. Y yo creo que ahí hay necesidad, me parece, por parte del gobierno, de tener un poquito más de empatía. Obviamente sigue habiendo programas importantes, ¿no? Como el IFE, el ingreso familiar de emergencia, y también estos programas ATP segmentados, obviamente en las regiones del país que van a entrar de vuelta en una cuarentena estricta, la Ciudad de Buenos Aires, el AMBA, Chaco,
Río Negro y Neuquén, pero no alcanza, digamos, Y es hoy un hubo paliativo que un no primer alcanza. aspecto que la ciudad entendió, que es salir con un banco público y a decir que la BL, aquellos negocios que estén cerrados, no se los van a cobrar, y con un banco público salir a asistir a algunas empresas. Veremos finalmente a cuánta gente llega. Pero, Nico, vos querías... Sí, una pregunta para Fernando. Fer, ¿tenés información teniendo en cuenta las encuestas, ¿no? Que ya la gente le empieza a tener más miedo a la economía que al virus, de que el gobierno esté planteando algún tipo de plan post-pandemia, que tenga que ver con lo económico? También está ahí el arreglo con los bonistas sin definirse, ¿no? Sí, el plan post-pandemia que hasta ahora no apareció, ¿no? Que es la gran demanda que muchos le vienen haciendo al gobierno nacional, al presidente, incluso internamente, ¿no? Dentro del gobierno. El criterio hasta ahora de Alberto Fernández ha sido quienes han planteado planes a mediano plazo, después se estrellaron. O sea que no cree demasiado en el planteo de los planes a futuro, sobre todo sin saber cuándo es la fecha exacta de salida de la pandemia. Pero sí hay un dato que sería muy importante para la economía, y es el cierre del acuerdo por la deuda que lleva adelante el ministro Martín Guzmán. Parecía que al final de la semana pasada había un acercamiento con los bonistas y que podíamos tener novedades ahora esta semana sobre un arreglo. Eso se enfrió entre el día de ayer, entre la noche de ayer y el día de hoy. Ahora parece más distante la cosa, pero yo creo que es la gran oportunidad que tiene el gobierno. Si el gobierno logra cerrar el acuerdo, sí puede ahí cerrar unos frentes de tormenta que tiene con la economía y poder empezar a preocuparse con un panorama más despejado en la economía que viene, la economía del consumo y de la reactivación post-pandemia, que es hasta ahora el gran problema, el gran interrogante que tiene el gobierno, y sobre todavía el que no da pistas a futuro. Bueno, tenemos que cerrar. Gracias a los dos por estos minutos. Fernando, gracias. Sergio. A ustedes. Saludos. Gracias por el análisis y la mirada.